Que celebren los hinchas de Nacional, que celebren y estén felices, por supuesto. 6 de la mañana, 20 minutos. Hablábamos hace unos segunditos de la versión que surgió por parte del expresidente Juan Manuel Santos en el sentido de que habría algún tipo de acercamiento del gobierno del presidente Iván Duque con el ELN, versión que fue desmentida por el gobierno. Y tenemos en línea a Juan Camilo Restrepo, comisionado de paz, pues para preguntarle sobre este tema del ELN, si hay algún tipo de contacto, de ruta, de camino o de acercamientos humanitarios, porque también ese es el punto, ¿no? Es decir, lamentablemente el ELN sigue secuestrando, sigue atentando contra la vida de los ciudadanos y muchas veces hay que establecer esos contactos humanitarios también tratando de encontrar salidas para las víctimas. Comisionado, bienvenido a RCN Radio, buenos días. Yolanda, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para quienes se encuentran en cabina y para toda la gran audiencia de RCN Radio. Muy complacido de estar en este espacio. Gracias, comisionado. ¿Hay algún tipo de acercamiento o hay algún tipo de comunicación que mantenga el gobierno con el ELN? Es decir, de carácter humanitario, de carácter de acercamiento a eventuales diálogos o absolutamente nada. Yolanda, varias consideraciones y muy bueno hablarle a la opinión pública. Mire, Yolanda, uno bajo el paraguas y la sombrilla de las actividades o los acuerdos humanitarios no se puede hacer política con la paz. Uno bajo el argumento de las actividades humanitarias no puede engañar al pueblo colombiano. Bajo ese mismo concepto no se puede legitimar la actividad de los grupos armados organizados y no se puede el Estado bajo ninguna circunstancia desprender de sus funciones y de sus misionalidades, como es defender la vida, los bienes y la honra de los colombianos. Por ahí he escuchado algunas voces que dicen que esto llena de esperanza. No, lo que llena de esperanza es que el ELN cese sus actividades criminales, entiéndase dejar de secuestrar y las cosas por su nombre, y que liberen los que tienen secuestrados, que dejen de instalar minas antipersonal, que dejen de reclutar menores, que cesen sus actividades en la cadena del narcotráfico. Cuando eso ocurra, Yolanda y apreciados oyentes, el gobierno del presidente Iván Duque está listo para avanzar en los caminos de exploración que corresponden. Eso es lo que reclama el pueblo colombiano. Ahora, lo que estamos diciendo, no lo estamos diciendo ni en un tono de soberbia, ni en do mayor, no, lo estamos diciendo con la claridad que nos corresponde de frente al pueblo colombiano, y si estos señores, que son un grupo armado organizado que sigue delinquiendo, cesan sus actividades criminales, al otro día estamos listos para avanzar en los caminos que corresponden. Entonces, a ver si le entendí bien, porque de pronto a mí no me quedó claro, comisionado. No hay ningún tipo de acercamiento en la vía a hacer diálogos, pero ¿tienen una vía de comunicación humanitaria? Mire, lo primero que hay es que no hay caminos exploratorios con el ELN. Eso es lo que tiene que quedar claro. No hay caminos exploratorios de procesos de paz. Y lo que hemos dicho frente a esas actividades humanitarias es que nosotros no podemos, bajo ese argumento, dejar que engañen al pueblo colombiano o legitimar sus actividades criminales. Hoy tenemos una figura que se conoce como el gestor de paz, con el señor Juan Carlos Cuellar, y de manera pública, y cuando me he reunido con él, le he dicho, lo único que podemos hacer para avanzar en un camino exploratorio y para poder tener un entendimiento con el ELN es que ellos cesen las actividades criminales. Y así se lo hemos dicho a la opinión pública, a las personas e intelectuales que se han acercado a la oficina del Alto Comisionado para la Paz. La posición ha sido, es y seguirá siendo la misma. Le entiendo perfectamente lo de no hay ningún camino exploratorio, simplemente saber si hay algún teléfono que puedan marcar ustedes en caso de que haya un secuestro y que se adelantan conversaciones humanitarias, etcétera, con el ELN, o tampoco hay ningún tipo de conversación de carácter humanitario. Eso tampoco existe. No existe, Yolanda, y el teléfono que existe es hablarle a la opinión pública con claridad, decirle al gestor de paz una y otra vez que el ELN cese sus actividades criminales, que eso es lo que está buscando el pueblo colombiano, que cuando eso ocurra, al otro día, Yolanda, y bajo la orientación del señor presidente de la República, este servidor está listo, porque también es claro decirle a la opinión pública, el Alto Comisionado para la Paz no es un intérprete de los grupos armados organizados, el comisionado de paz no es un intérprete del ELN, el comisionado de paz es el intérprete
y hace el querer del presidente de la República, que encarna el querer de todos los colombianos, y en un tema que es tan sensible y tan importante como es consolidar la paz en Colombia. Comisionado, pero es que tenemos el antecedente de la salida de Miguel Ceballos, su antecesor, que tuvo que ver con contactos que tenía con el ELN y que tuvo, digamos, diferencias porque a espaldas suyas el expresidente Uribe estaba haciendo contactos también. Ahora, entiendo que las condiciones, cuáles son las condiciones de una negociación, pero para llegar a la negociación, pues es necesario crear contactos y establecer lazos para poder precisamente garantizar, como se hizo con las FARC, de que suspendieran el secuestro, que suspendieran hostilidades para poder sentarse a negociar. Luego, de todas maneras, si su papel y el papel y digamos la obligación del Estado es buscar la paz con los grupos armados, pues no sería nada extraño que busquen contactos precisamente para que sean las condiciones necesarias para negociar. Y yo recuerdo lo de Ceballos y nos quedó claro que sí había una exploración en ese sentido. Bueno, lo primero es, frente a las actuaciones de mi antecesor, pues no me corresponde ser el vocero ni el intérprete de lo que él realizó. En lo que tiene que ver con la figura del gestor de paz, se lo hemos dicho, que cualquier avance, cualquier camino exploratorio es a partir de que el ELN deje su actividad criminal. Una vez eso ocurra, por supuesto que iniciaremos los caminos de exploración para un posible diálogo, pero tiene que partir de que cesen sus actividades criminales, que cese el secuestro, que cese la instalación de minas antipersonal, que cese el reclutamiento de menores, que cesen sus actividades en la cadena del narcotráfico. Y vuelvo y repito, esto no es en do mayor ni en un tono de soberbia, no, es tener la claridad de que el pueblo colombiano requiere una paz con legalidad y una paz sin engañar al pueblo colombiano. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar, ese es el mensaje que le estamos dando a la opinión pública y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Ahora, a todas estas, comisionado Juan Camilo Restrepo, estamos hablando de este tema porque es que lo puso sobre la mesa de la agenda informativa al expresidente Juan Manuel Santos. Y es más, después del evento conmemorativo de los 5 años del acuerdo del Teatro Colón, RCN Radio volvió a abordar al expresidente Santos. Y él dijo, yo sé que sí hay esos acercamientos y por eso lo dije. ¿Ustedes han podido ahondar en esa revelación del expresidente Santos? ¿Por qué lo dijo y qué es lo que él sabe sobre esos acercamientos? No, yo no he hablado con el señor expresidente Santos, por eso estamos hablando ante la opinión pública, ante todo el pueblo colombiano. También se le preguntó al señor embajador de Cuba en Colombia y también desmintió esa afirmación. De la misma manera lo han hecho otros actores y nosotros como gobierno colombiano, como oficina del Alto Comisionado, lo que hemos dicho es ratificarnos en que si se quiere avanzar en cualquier camino, que el ELN deje sus actividades criminales como lo he mencionado en esta entrevista. Eso es lo que realmente existe. Seguimos fortaleciendo la figura del gestor de paz, pero por supuesto con la misma argumentación y con la misma consolidación de la paz con legalidad. Estamos hablando con Juan Camilo Restrepo, comisionado de paz desde Medellín. Juan Carlos Higuita tiene pregunta para él. Doctor Juan Camilo, se ha referido usted a acciones y manifestaciones humanitarias por parte del ELN. Ayer fue entregada al Comité Internacional de la Cruz Roja una joven que estaba en cautiverio precisamente. ¿Es ese tipo de acciones y que se dan justo cuando ya se ha hablado del tema ayer mismo en la conmemoración de los 5 años de la firma de esos acuerdos? Juan Carlos, un saludo especial, toda mi admiración. Precisamente que cese el secuestro, que liberen quienes tienen secuestrados, que dejen de instalar minas antipersonal. Miren, apreciados oyentes, la semana pasada Colombia, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque y la embajadora Alicia Arango, obtuvo la presidencia de la Convención de Ottawa, la convención que regula la acción integral contra las minas antipersonal. Qué momento tan importante para decirle al ELN y a los grupos armados organizados que dejen de instalar minas antipersonal, que dejen de reclutar menores. De manera que ese es el camino para poder consolidar la paz con legalidad. Ese es el camino para poder avanzar con el ELN si ellos cesan sus actividades criminales.
Comisionado Juan Camilo Restrepo, a lo largo de esta entrevista y en las que ha dado usted después de que se conoció el pronunciamiento del expresidente Juan Manuel Santos, usted ha insistido en que este tipo de situaciones, como por ejemplo acuerdos humanitarios, no deben servir para hacer política con la paz. Y estamos en año político. ¿Quién está haciendo o quién quiere hacer política con la paz? ¿Por qué lo dice usted? Mire, la ventaja que tiene nuestra oficina y que tiene este servidor es que yo soy del escritorio al territorio. Y a mí no me la cuentan. Yo voy a esa Colombia profunda y yo voy donde muchos actores que me dicen, comisionado, ojo que en el marco de estos conceptos hay algunos actores que quieren hacer política. Y como sé que estamos en un año preelectoral y si uno revisa la historia, también es de conocimiento que hay quienes han hecho política con la paz, por eso es que lo digo de frente al pueblo colombiano. Y también tiene que quedar claro, el tren de la paz, el concepto de la paz no le pertenece a un sector exclusivo del pueblo colombiano. La paz, como lo dice el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, es un deber y un derecho de todos los colombianos. Y bajo ese concepto que está en la Constitución es como venimos consolidando la paz con legalidad. Y por eso le hablamos de frente a la opinión pública. Pero de frente a la opinión pública hay que decir quiénes son los que hacen política con la paz. No los ha mencionado. ¿Quiénes son? Muchos actores, Pero actores ¿cuáles? del terreno. Por ejemplo. No, yo sé que ustedes quieren que yo diga nombres puntuales, no lo voy a decir. Lo que voy a decir de frente al pueblo colombiano es que hay unos actores políticos que han construido una narrativa de la paz, no solamente en aras de desinstitucionalizar el país, sino que han querido que el concepto de la paz son única y exclusivamente de ellos. No, el concepto de la paz es de todos los colombianos, es un deber y un derecho de todos. Lo reza el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. Comisionado, muchísimas gracias. A ustedes, Yolanda, buen día y un saludo muy especial a todos los oyentes. Juan Camilo Restrepo es el comisionado de paz y reitera, no hay ningún tipo de acercamiento, ni exploración, ni absolutamente nada con el ELN. El gobierno condiciona cualquier tipo de exploración a un posible diálogo, a que el ELN cese toda actividad criminal. Es lo que vienen diciendo desde ayer. No hay ningún acercamiento, dice él. 6:32, vamos a las noticias más cercanas, las de su ciudad, las de su región.